Hay una fuerza casi invisible que va moldeando nuestras decisiones, nuestras conversaciones, incluso cómo vemos la realidad. Y no es magia, ¿eh? Es una peculiaridad de nuestro propio cerebro. Hoy vamos a ver de qué se trata. A ver, pensemos en esto un momento. Esa sensación de validación, ese jaja, lo sabía, es súper satisfactoria, ¿o no? Pues resulta que esa sensación es la clave para entender un atajo mental muy poderoso que usamos todos y casi siempre sin darnos cuenta. Y aquí lo tenemos. El nombre oficial de esa tendencia es sesgo de confirmación. Básicamente es nuestra inclinación natural a buscar, interpretar y hasta recordar la información que apoya lo que ya creemos. Es como si tuviéramos un filtro que solo deja pasar las pruebas que nos convienen y bloquea todo lo que nos contradice. Para entender bien este fenómeno, primero vamos a ver cómo funciona este atajo mental. Después lo vamos a poner a prueba con un acertijo muy famoso. Vamos a explorar su impacto en un campo tan riguroso como la ciencia, lo vamos a conectar con una lucha súper antigua del pensamiento humano y al final veremos qué podemos hacer para no caer tanto en la trampa. Ok, empecemos. Lo primero que hay que entender es que este sesgo no es un defecto, por así decirlo. En realidad es una estrategia de nuestro cerebro para ser más eficiente. Piénsenlo así. El cerebro procesa una cantidad de información brutal a cada segundo. Para no colapsar, tiene que tomar atajos. A estos atajos se les conoce como heurísticas. Y el sesgo de confirmación es uno de los más potentes. Influye en qué noticias buscamos, en cómo interpretamos algo que no está claro y hasta en qué recuerdos nos llegan más fácil a la mente. Es un proceso que ocurre por debajo del radar, reforzando una y otra vez nuestras ideas. Ahora, uno podría preguntarse, ¿y cómo sabemos que esto es real y no solo una teoría? Bueno, pues los científicos cognitivos han diseñado experimentos muy ingeniosos para sacar a la luz esta tendencia oculta de nuestro cerebro. Uno de los experimentos más famosos es la tarea de Peter Watson. Parece un juego de niños, de verdad, pero expone de una manera brillante nuestra inclinación natural a querer confirmar en lugar de cuestionar. A ver, imaginen que les muestro esta secuencia. 2, 4, 6. Hay una regla muy simple que le explica. La tarea es descubrir cuál es esa regla. Para averiguarla, pueden proponer otras secuencias de 3 números y se les dirá si cumplen la regla o no. ¿Qué se les ocurre? Lo más lógico sería pensar en algo como, no sé, 8, 10, 12, ¿cierto? O quizá 20, 22, 24. Y aquí viene lo fascinante que descubrió Watson. La gran mayoría de la gente propone secuencias como 8, 10, 12, pensando que la regla es números pares que suben de 2 en 2. Y cuando se les confirma que 8, 10, 12 es correcta, pues más se convencen. Pero la regla real era mucho más simple. Cualquier secuencia de 3 números que vayan hacia arriba. Cualquiera. La única forma de descubrirla era intentar refutar la propia idea, probando una secuencia como 1, 2, 3. Esto demuestra que nuestro instinto es buscar que nos den la razón, no buscar dónde nos equivocamos. Este jueguito mental puede parecer inofensivo, pero ¿qué pasa cuando este mismo sesgo se mete en áreas tan importantes como la investigación científica? Bueno, ahí las consecuencias pueden ser enormes. En la ciencia la meta es la objetividad, pero los científicos son humanos. Después de invertir años en una teoría, con la presión de publicar resultados positivos o simplemente por el deseo de tener razón, todo eso puede llevar a un investigador a favorecer, sin querer, los datos que apoyan su hipótesis. Y esto tiene efectos muy serios. Puede hacer que se interpreten datos confusos de la forma que más conviene, que se ignoren resultados que contradicen la idea principal, llamándolos anomalías. O peor, que se diseñen experimentos de tal forma que sea más fácil obtener el resultado que se quiere. A gran escala, esto puede crear un pensamiento de grupo, donde toda una comunidad científica se aferra a una idea y frena la innovación. Ahora, vamos a dar un paso atrás. Esta lucha contra nuestro propio sesgo no es para nada nueva. De hecho, es una tensión tan antigua como el pensamiento humano, una batalla entre dos formas de entender el mundo. Los antiguos griegos ya habían identificado estas dos formas de conocimiento. Las llamaron mitos y logos. Y esta distinción nos da un marco increíble para entender el sesgo de confirmación hoy en día. El mitos es la narración, la tradición, la explicación que nos hace sentir bien, que nos une, pero que no necesita pruebas. Es, digamos, la comodidad de pensamiento. El logos, en cambio, es la razón, la lógica, la búsqueda de causas que se puedan demostrar y exige ser críticos.
En cierto modo, el sesgo de confirmación es la atracción que sentimos por el mitos, la preferencia por la historia que ya conocemos en lugar de hacer el trabajo difícil del logos. Pero aquí viene lo interesante. Podríamos pensar que la ciencia es el triunfo total del logos. Sin embargo, la propia ciencia no es inmune a crear sus propias certezas que parecen de piedra. A veces, un paradigma científico dominante llega a funcionar como un mito moderno. La comunidad entera se aferra a él, y las nuevas pruebas que lo contradicen simplemente se ignoran o se atacan. Se crea un sesgo de confirmación colectivo, donde el sistema se resiste al cambio, muy parecido a cómo una cultura defiende sus mitos. Y el progreso se puede estancar hasta que una revolución científica lo rompe todo. Entonces, si esta tendencia es tan natural, tan poderosa, ¿estamos condenados a vivir en nuestras propias burbujas de creencias? Pues no necesariamente. Podemos entrenar nuestra mente para contrarrestarla. La clave es, primero, ser conscientes de que existe, y a partir de ahí, aplicar estrategias a propósito para minimizar su influencia, tanto en la ciencia como en nuestro día a día. En el fondo es un ejercicio deliberado de humildad intelectual. Y para superarlo, podemos hacer varias cosas. Primero, buscar activamente pruebas en nuestra contra, hacer lo contrario a lo que nos pide el cuerpo. Segundo, fomentar que otros revisen nuestras ideas, colaborar. Tercero, practicar la autorreflexión y preguntarnos ¿por qué creo esto? Cuarto, usar procesos claros para tomar decisiones y reducir la influencia personal. Y quinto, que es clave, diversificar los equipos y las fuentes de información para tener múltiples perspectivas. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si nuestro cerebro prefiere la comodidad de confirmar lo que ya piensa, ¿estamos programados más para creer que para saber? Porque creer es cómodo, nos da seguridad. Saber, en cambio, requiere esfuerzo, duda y, sobre todo, la voluntad de aceptar que podemos estar equivocados. La lucha contra el sesgo de confirmación es, en esencia, la elección que hacemos todos los días entre la facilidad de creer y el desafío de realmente saber.